Bueno, buenas tardes a todos los que estamos conectados y a los que después lo puedan ver en otro momento. Vamos a compartir un ratito esta tarde estos 4 aspectos o estas 4 cualidades o virtudes del corazón, como se le llama también, o en la tradición budista se le llaman los 4 inconmensurables. Y porque retocando temas, ¿no?, que hemos ido trabajando en el grupo de meditación de la rama, este es un tema que hemos trabajado ampliamente en retiros, también lo trabajamos en un curso que se ha hecho en la rama en varias ocasiones de equilibrio o balance emocional, donde se combinan la ciencia de las emociones con las técnicas meditativas, con el fin de lograr una mejoría en los aspectos globales del individuo, usando las técnicas meditativas y elementos de la psicología cognitiva para la mejor transformación del individuo, de la persona, del ser humano, ¿no? Entonces, pero como charla no lo hemos trabajado nunca, entonces vamos a hacer una síntesis, vamos a tocar este tema y que sirva de inspiración en este momento, porque queríamos volverlo a tocar porque estamos viviendo pues una situación complicada a nivel global, a nivel mundial, donde hay muchas emociones a flor de piel y donde hay pues una necesidad importante de entender la naturaleza humana, de entendernos y de ver cómo podemos vivir mejor y que haya realmente menor sufrimiento, mucha más armonía interna y que haya mucha más paz a nivel global, ¿no? Entonces, el cambio global solo es posible, y eso lo hemos comentado mucho en la Sociedad Teosófica, claramente los grandes líderes lo han dicho todos, solo es posible un cambio global, un cambio en la humanidad, un cambio colectivo, cuando hay un cambio a nivel individual. Es decir, que el trabajo individual de cada uno de nosotros tiene un valor innumerable, porque la suma, y eso es simple matemática, de todos nosotros hace la totalidad. En la medida en que más de nosotros nos ocupemos en una vida mucho más honesta, una vida con principios y valores, pues realmente eso es lo que forma a la humanidad, este globo, ¿no? Este globo que está temblando con terremotos por todos los lados, ¿no? Y con virus y pandemias. Es un momento crítico a nivel humanitario, a nivel global, y que por lo tanto nos lleva hacia adentro, hacia ver, hacia mirar, tratar de ver el significado, o si no es posible ver un significado, lo que mueve, lo que moviliza en nosotros, y que de esos aspectos positivos, de esos valores, puede evocar, puede movilizar y permitir que hagamos un trabajo aprovechando las crisis para una mejor transformación y un crecimiento interno y por consecuencia un crecimiento y una transformación externa. Es decir, esta es la motivación de revisar estos temas y de trabajarlo principalmente en meditación. Lo vamos a hablar, pero esto es para meditar, esto es para sentarnos, estudiar, entenderlo y después hacer la meditación para poderlo después ver reflejado en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Entonces, dicho esto, vamos a entrar un poquito en estos 4 aspectos, estas 4 virtudes, o decímoslo también ya desde un inicio, estas 4 cualidades de la conciencia que reflejan nuestra naturaleza. ¿No se me mueve? A ver, ahí sí, ya. Ok. Bueno, pues, como es lo que veníamos diciendo en la introducción, ¿no? Estas 4 virtudes o prácticas realmente proveen las bases para un comportamiento prosocial, lo que estábamos introduciendo. Así que dependiendo de esto, realmente la sociedad va a notar un cambio. Si cada uno de nosotros hace este tipo de trabajo, pues lo verán alrededor nuestro, donde quiera que nos movamos. Y que preocuparnos por el bienestar y derechos de los demás, sentir empatía y actuar, es decir, ocuparnos también, no solo es sentir, sino es actuar, es la parte práctica, es la parte de la conducta que necesariamente va a ser movilizada cuando hay una aspiración y cuando hay un estado interno que lleva a ello. Y hay evidencias científicas, ¿no?, que sugieren que la prosocialidad es fundamental para el bienestar de los grupos sociales a un nivel de gran escala. Estos 4 valores
realmente lo van a abarcar todo, ¿eh? No hay algo que pueda escaparse, no hay individuo, no hay persona y no hay aspecto que no esté ligado, que no podamos ver la interconexión, las asociaciones con estas cuatro virtudes o cualidades. Estos aspectos, estas cualidades de las que vamos a hablar, que vamos a tocar, no tienen que ver con ese cuidado particular, con lo particularizado. No es parcial, no es algo que excluya, sino que es inclusivo. Incluye a todos, los queridos, los desconocidos e incluso los no queridos, a un nivel humano, a nivel personal, si hay alguien a que incluso no se tiene una emoción de empatía o de simpatía, incluso llegaría a realmente a incluir a estos que pudiéramos llamar enemigos, pero que en este proceso habría una transformación de estos términos, ¿no? De esto que se va sintiendo. Estos valores del corazón no tratan del pensamiento positivo, es decir, algo que está bastante en boga en la psicología o en algunos métodos que son un poco, vamos a decir, superficial, porque realmente van a hablar de las emociones a un nivel mucho más superficial y de conducta, lo que más se representa y lo que más aparenta, pero que son realmente poco realistas, sino que vamos a hablar en este caso de estados internos. Eudaimonia significaría ese estado interno de equilibrio, de armonía interna, de felicidad en sí misma, que no va a depender de condiciones y estados externos. Sería ese estado que va a reflejar la realización o la aspiración a la realización en cada individuo, en cada persona. Es la más profunda. Es el tipo de realización que aspiraría cada ser después que se da cuenta de que en la búsqueda externa, en la búsqueda sensorial, de las satisfacciones sensoriales, no va a encontrar esa felicidad, esa paz, esa armonía interna. Cuando descubre que no está en nada afuera, tras búsqueda y búsqueda, va a volcar la mirada hacia adentro. Esa mirada hacia adentro va a llevar a ese despertar de esas cualidades internas que son las que van a producir esa felicidad plena, íntima, real, imperecedera. Como veíamos, hay personas, ya lo decíamos, que tratan de salir de la ilusión y buscan la felicidad. Sin embargo, la buscan de una manera que van creando cada vez más causas de apegos, de sufrimientos, sembrando las propias semillas del sufrimiento, de la miseria, de la falta de libertad también. Santideva, ¿qué dice al respecto? Algo que podemos asociar. Dice él, aunque los seres sintientes desean liberarse del sufrimiento, no dejan de crear sus causas, y aunque desean la felicidad, debido a su ignorancia, la destruyen como si fuera un enemigo. Esto es para reflexionar, para meditarlo. El sincero deseo de que otros se libren del sufrimiento y de las causas, de sus causas, nos motiva a considerar e investigar realmente cuáles son las causas fundamentales del sufrimiento, en lugar de los meros catalizadores, los menos detonantes. Esto es realmente esa gran búsqueda que han hecho todas las tradiciones y muy clara en el budismo, las causas, ¿no?, del sufrimiento, pero que está en toda tradición espiritual, en toda línea filosófica espiritual. Hay algo realmente en el mundo, y es para reflexionar, para pensarlo, meditarlo, que no catalice este sufrimiento. ¿Hay algo que no podría catalizarlo? El sufrimiento puede dar lugar a más sufrimiento. Es una cadena, a la depresión, a la ira, o podría también ser la oportunidad para el despertar, ¿no?, de una mayor compasión, para sintonizar con el ser sufriente, uno mismo u otro. Es decir, que el sufrimiento es el combustible para cualquier estado emocional, ya sea depresión, ira, mayor aislamiento, o realmente una oportunidad, una puerta para el despertar de la compasión y de estas cualidades del ser, de la conciencia, del espíritu. Y en este punto estamos a nivel humanidad, en este punto donde hay mucho sufrimiento en este momento. Y es que entonces es la oportunidad que cada uno podrá elegir, si puede elegir, hay un margen de capacidad para elegir según la propia conciencia,
según el propio discernimiento, que sea capaz de mirar, de ver, de discernir y de elegir qué hacer. Un punto importante y algo que es una necesidad o que debe estar esta cualidad es la empatía o la resonancia con el otro. Si no hay empatía, es imposible entonces despertar de estas cualidades, es imposible conectar con el sufrimiento del otro. No es lo mismo simpatía que empatía. Empatizar con. Es necesario sentir con el otro, como el otro. Es la capacidad y la voluntad de sentir con los demás. Entonces, esto es capaz de que despierta en nosotros esa necesidad para aliviar el sufrimiento, para aspirar y desear la felicidad, la realización de las necesidades de esa persona que está sufriendo, según la necesidad de cada cual. Es la base, la empatía, de la bondad amorosa y de la compasión. Pero también va más allá de esto, en esa transformación yo-tú, que hemos trabajado algunas veces, hay algún artículo que habíamos trabajado sobre la relación yo-tú, el ser capaz de sentir contigo a tu nivel, yo-tú, igual, de igual a igual, siento en ti como siento en mí, y en ti como en mí. No el yo-eso como objeto, sino una relación de igual a igual, de ser a ser, de hermano a hermano. Y que es la base de la ecuanimidad. Es la base de esa cualidad, de esta virtud que tocaremos, que es la ecuanimidad. Estos 4 inconmensurables, que se le llama inconmensurables. ¿Por qué? Le dicen los 4 inconmensurables, o las 4 virtudes del corazón, o las 4 moradas de Brahma. Las 4 moradas de Brahma, lo puro, lo sutil, lo inefable, ese estado interno de pureza, de perfección interna, inconmensurable, porque realmente estas cualidades van a tocar a todo ser sintiente. Es inmensurable, infinitos los seres a los cuales se van a dirigir y van a relacionarse en este vínculo de conciencia. No hay ser que pueda ser excluido, infinito. Y a su vez, la intensidad de este estado de conciencia que se refleja como un estado interno a nivel profundo sentimiento, lo sentiremos. Es un sentimiento profundo, no es una emoción superficial, es un estado de conciencia que se va a reflejar con un nivel de conciencia, conocimiento, comprensión, un nivel intelecto, somos humanos, es lo que nos va a diferenciar, que lo podremos reflejar, expresar en verbo, pero a su vez va a ser sentido, a un nivel sentimiento profundo, va a haber una aspiración profunda y por eso virtudes del corazón. Hay una necesidad de, entonces, de aparte de expresarlo y ponerle quizás el verbo, de actuar. Hay una aspiración profunda para poder ayudar a que se consiga esa realización de uno mismo o de los demás seres que están, en este caso, tocándose la situación que fuere y por eso los vamos a ir detallando. Por lo tanto, cuando se hablan de estas 4 cualidades, pues puede ser realmente esto ser opción de seguirlo pues detallando, porque hay una riqueza enorme en ello, porque se dice también que estas 4 cualidades están ahí ya, es decir, como dicen los budistas, son propios de la naturaleza búdica, podemos decir, de la naturaleza del ser. Están en un estado latente. Estas cualidades de la conciencia despiertan y va a haber algo que va a necesitar, que va a ser lo que lo va a impulsar. Eso que va a permitir que se despierte y que puede ser de manera espontánea o que podemos también nosotros conscientemente, deliberadamente intentarlo despertar. Y por eso las prácticas de cultivo de estas cualidades dentro de las distintas tradiciones, en este caso de la tradición budista. Pudiéramos buscar los equivalentes, pero nos iríamos del tema, como también hay prácticas similares en otras tradiciones. Entramos en ella. Las 4 cualidades
como ven escrito, son la bondad amorosa o meta, o dígase el amor. Bondad amorosa, amor, porque el amor se refleja como bondad. Hay muchas formas de llamar amor a muchas cosas, realmente no es reflejo de la conciencia de lo que es meta en Pali. Estos son los términos Pali en el cual se recogerían o se expresan el concepto bondad amorosa, compasión o karuna, la alegría empática o mudita. Miren, la alegría empática no es simple alegría, alegría empática. La ecuanimidad o upeka. Vamos a irlos tocando estos 4 aspectos o cualidades o virtudes del corazón. La bondad amorosa o meta es el anhelo sincero que nace de uno mismo para que todos los seres podamos encontrar la felicidad y las causas de la felicidad. Esto es muy importante y muchas veces la tradición lo habla bien claro. No solo es la realización de la felicidad por sí como acto divino de gracia, también las causas de la felicidad, es decir, cómo se va a conseguir ese estado de felicidad interna que se hablaba como eudaimonia, ¿no? Esa realización y esa felicidad, las causas. Hay una tendencia a combinar esto con el apego concéntrico, lo que decíamos, ¿no? Del amor. A veces cuando hablamos de amor, realmente lo que estamos hablando de este tipo de relación, yo-eso, relación objetal, ¿no? Relación con un objeto que satisface tus necesidades, tus deseos. Y creemos que eso es un vínculo de amor. Y ahí que cuando hay un problema en esa relación, pasa lo que sabemos que pasan, hasta las situaciones más graves y más tristes, que es todo lo contrario al amor. Caería en el extremo contrario del odio y en su expresión más profunda. Esos apegos arraigados realmente son un reflejo muy pobre, sesgado de lo que es realmente el amor. Esto incluye cómo podemos establecer relaciones, yo-eso, no solo con otras personas, objetos, cosas, ideales. Todo puede ser un objeto de relación de gratificación, pero también uno mismo, es decir, la relación con uno mismo. Es decir, cómo te relacionas contigo mismo. ¿Eres el objeto de qué tipo de necesidad emocional, psicológica? De sentirte bien contigo mismo, de quererte a qué nivel. ¿A qué nivel? ¿Hay un nivel ahí de egocentrismo? ¿O hay una aceptación y una relación contigo misma de amor y de aceptación tal cual? ¿O hay culpa? ¿O hay infatuación? Es decir, que se infla la persona. ¿Hay un egocentrismo extremo que puede estar ligado a cualquiera de estos 2 estados, ¿no? Culpa, cuando realmente las expectativas que se ha colocado sobre ti, sobre uno mismo, realmente no se cumplen y realmente quizás la conducta es reprobable para tu patrón previamente identificado, o lo contrario. Hay una falsa idea de uno mismo, donde hay una necesidad de inflar la imagen de uno mismo. Es un tema de imagen, de la imagen de uno mismo. Por lo tanto, es algo a sanar, es algo a reconocer, es algo a observar. Primero que todo, observarlo. Si no observamos, no lo podemos ver y no podemos trabajar sobre esta asociación o este tipo de relación que tenemos con nosotros mismos. La imagen de uno mismo, el yo. ¿Qué relación tengo con mi yo psicológico? Esto es algo para trabajar. Por lo tanto, en esta bondad amorosa, cuando hablamos de esta cualidad, estaríamos hablando de eso. Esa bondad, ese amor limpio, sin necesidad de, en relación con uno mismo y con los demás o con los demás. La bondad amorosa, vamos a ir viendo, porque en este tema
realmente ha sido muy elaborado, muy estudiado, muy trabajado por meditadores y por la tradición. Entonces, para que haya una claridad en de qué estamos hablando, en qué aspecto, porque se mezclan muchas veces los aspectos y las cualidades emocionales y de la conciencia, ¿no? Y llegarlo a diferenciar y definir es importante. De ahí que hay claves, ¿no? Para identificar de qué estamos hablando. La copia ilusoria, es decir, realmente eso que parecería se asemeja, pero es falso, no lo es el apego. Es decir, a veces creemos que amas, que hay una relación de amor con una persona, con un objeto, con un animal, con un ideal, con un país, con lo que quieras, con lo que fuere. Pero realmente es una relación de apego, no es amor. Por lo tanto, la copia ilusoria, lo que te puede engañar, es una relación de apego. Hoy, 14 de febrero, San Valentín, Día del Amor, ¿no? De los enamorados y del amor que se celebra en muchos sitios. En muchos sitios es un día muy especial para los enamorados y no tan enamorados, ¿no? Se celebran. ¿Realmente las relaciones estas que se celebran son de amor verdadero? ¿Hay un amor desligado del ego? ¿Es de ser a ser? ¿O es una relación de apego? Es para observarlo. ¿Y el opuesto cuál sería? Pues este sí lo vemos fácil, ¿no? Del amor, de la bondad amorosa, lo opuesto sería el odio. Por lo tanto, hay que distinguir las relaciones que tenemos con lo otro, con el otro, si es una relación de apego, si es una relación desapegada de amor puro o bastante puro, o es una relación de odio. La causa inmediata, es decir, aquello que lo va a hacer emanar, ¿no? Que se manifieste, que se exprese en nuestra conciencia, en nuestro ser, es la bondad en todos los seres, es decir, existe previamente ya, como decíamos. Esa bondad está en mí, en ti y en todos los seres. Está, es la causa inmediata. ¿Cuándo es que tiene éxito? Cuando permite, cuando tiene éxito, ¿qué quiere decir? Palabra éxito aquí puede chocar un poquito. ¿Qué quiere decir? Cuando esta cualidad realmente tiene su efecto sobre la vida y sobre las personas y en las relaciones interpersonales, es cuando desaparece, cuando hace desaparecer la animosidad, el mal deseo, la mala relación, las relaciones estas de disarmónicas entre las personas y conflictivas, la mala voluntad, la animosidad, hace que desaparezca. Ahí lo veríamos entonces. Es decir, cuando vemos que desaparece ese tipo de estados conflictivos en las relaciones interpersonales, es que está primando, es que está predominando el amor real desligado del ego, el inegoísta. ¿Cuándo es que fracasa? Pues esto, cuando se produce el efecto egoísta, ya sea por la pérdida o por querer retener demasiado, ¿no? Aquí aparecen los celos, etcétera, etcétera, o lo posesivo. Aquí fracasaría. Estaríamos viendo entonces y es para observar nuestras relaciones interpersonales con las personas que queremos, entre comillas, y las que no queremos también, entre comillas, todo esto entre comillas, un nivel coloquial personal, desde el nivel de la personalidad. Esto a un nivel de la personalidad, vamos a decir que es el terreno de la vida diaria para poder reconocer que se está expresando en cada uno de nosotros. Si los aspectos personales, los aspectos que en teosofía hablamos egóticos, o esos aspectos de la conciencia del ser, esos aspectos diríamos de la triada superior, del ego superior, dígase de otro nombre. Las relaciones de apego habría que observarlas, ¿no? Reconocerlas, y viendo entonces que ese tipo de relación no es la que refleja, no se está reflejando esta cualidad de nuestra conciencia. Es cuando se ve entonces al otro como medio de nuestras propias gratificaciones, es decir, como un objeto. Es más un yo eso, yo objeto o yo tú, como comentábamos. Entonces, esta frase la voy a leer, es como una frase para meditar, ¿no? Para inspirar en la práctica del cultivo de ese estado elevado de bondad amorosa.
lo leo y es para después meditarlo cada uno. Que yo pueda estar animado por mi aspiración más elevada. Que yo pueda reconocer los deseos de mi corazón, mi máximo potencial. Que yo pueda estar abierto con gran afecto. Que el mundo se levante a mi encuentro y pueda yo ofrecer lo que se necesite. Que tengo varias prácticas, pero que no haremos. Es para otro momento, es para algunas de las prácticas de meditación que hacemos en el mes, las tenemos y las podríamos trabajar en los encuentros mensuales que hacemos en la rama, pues las podremos ir trabajando. Son distintas meditaciones o guías para despertar, para reavivar ese estado interno de bondad amorosa. Hablemos de la compasión. Decíamos que la bondad, el amor, era ese deseo, esa aspiración para que todos los seres fueran felices. Nosotros mismos, nuestros seres queridos, familiares, amigos, enemigos, conocidos, desconocidos y todo ser viviente, sintiente. Ahora la compasión entonces, porque a veces se nos confunde, ¿no? Lo que es la bondad, el amor y la compasión. Y es que van juntos, ¿no? Uno desea lo positivo, que se mantenga, que se logre, que se cultive, y la compasión es que cese el sufrimiento, que los demás seres y uno mismo, añado yo también, es muy importante la autocompasión, es algo que se ha venido trabajando con mucha intensidad dentro del campo de la psicología también, que es la autocompasión. Es la aspiración entonces de que otros no sufran y que no se creen, como decíamos ahorita con la bondad amorosa, las causas del sufrimiento, siempre ahí a la profundidad, para que no sea una pastillita analgésica para quitar el dolor. No, vamos a ver la causa, es como la medicina. No podemos eliminar el síntoma, lo aparente, lo que refleja. El síntoma es lo que refleja la condición de algún problema de salud, de algo que no está funcionando bien y hay que reconocer la causa. Lo mismo aquí. Cuando hay sufrimiento, a lo que nos dirige es a entender, a descubrir a través de la investigación, la autoobservación, el origen de mi sufrimiento en concreto y en abstracto en general a través del estudio filosófico de lo que serían las distintas tradiciones espirituales, y en el budismo está muy claro. También incluye la disposición y la voluntad para ayudar a aliviar y a disminuir ambos. Esto es muy importante, porque no solo es aspirar, desear, sino también hay una parte de qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con todo eso y cruzados de brazos? ¿O habrá oportunidades en las que podamos actuar? No siempre vamos a poder actuar. Muchas veces, si ves una noticia en la tele, por ejemplo, de lo que está pasando en tal hospital o tal situación de tal residencia, estás viendo el sufrimiento, estás viendo lo que hay, aspirarás, sentirás el dolor, el sufrimiento de las personas, pasando por una enfermedad, por la pérdida. Vas a notar, vas a sentir el sufrimiento como lo siente el otro. De ahí la empatía. Empatía es condición. Si no hay la capacidad de sentir con el otro, no podrás expresar la compasión. Es necesario sentirlo. Ahora, ese sentir va a hacer despertar esa aspiración y ese deseo de que cese el sufrimiento. Quizás puedas entonces hacer algo. Quizás lo que puedas hacer es enviar buenos pensamientos, una intención de alivio. Hacer lo que te toca a cada uno, lo que nos toca, por ejemplo, con el virus de la pandemia, que es la responsabilidad para minimizar en lo que toca a cada uno de nosotros a que esto termine ya. Esta situación, por ejemplo, de la pandemia, de no ser canal, vía para que esto se siga propagando y siga habiendo enfermos, por ejemplo. Esto es algo real ahora que está sucediendo. Compasión, sentir ese deseo, esa aspiración para que cese el dolor y el sufrimiento, sentirlo, aspirarlo. Ahora lo vamos a comentar cuándo es que fracasa y vais a ver. Lo voy a decir ya porque lo pienso que es importante decirlo ahora y después lo repetiré. Si el sufrimiento o el
lo que se siente te llega a nublar tu capacidad emocional y sufres también, entonces ha sido bloqueada la capacidad de sentir la compasión. Es decir, cuando el dolor que se siente supera toda la capacidad de sentir y de aspirar al cese, a que se solucione la situación de sufrimiento y lo que lo genera, entonces vas a quedar bloqueado y ahí ya no estás sintiendo compasión. Ahí estás realmente atrapado por el dolor y has caído tú en tu propio sufrimiento. Por lo tanto, en ese momento, lo que hay que observar, atender la emoción que estás sintiendo y tratar de desidentificarte, observándolo como lo que es una emoción, en este caso tristeza. Cuando la tristeza, dolor, pero es tristeza profunda, la observas desde, como si fuera desde fuera, te estás desligando de ello y estás viendo la emoción como un objeto, como un fenómeno, como algo que va a cesar, como algo que ha aparecido, que dura y que va a tener un fin, como una emoción transitoria, como una ola del mar que va a pasar. Por lo tanto, si hay un momento en el que durante la práctica, en la vida diaria, porque la práctica es la vida, esta es la gran práctica, es la vida diaria, el día a día, es tanto el sufrimiento que ves fuera o que hay dentro de ti, que lo que domina, lo único que se es capaz de sentir es tristeza y es dolor, de tener en ese momento lo que estáis haciendo a nivel práctica y atender a ello, observarlo. Hay que trabajar entonces con esa emoción dolorosa, con esa emoción negativa que está nublando toda la capacidad de tu conciencia y de tu ser. Esto es muy, muy importante porque pasa mucho, ¿eh? Es decir, esto es importante que lo hagamos en la práctica y en las meditaciones lo iremos trabajando y comentando también. En la práctica de la compasión estamos cultivando, pues evidentemente el altruismo como un marco profundamente arraigado que nos predispone a actuar para ayudar a los demás. Lo que podamos hacer cada uno, al vecino, al que tengas al lado, al familiar, al conocido, al amigo. Oportunidades de ayudar y de hacer sobran. Lo único que hay que estar es atento. Ahora, otra cosa que digo aquí porque me parece muy, muy importante. Y es que muchas veces hay una necesidad y diferenciar, discernir. Cuando es el ego nuestro que quiere sentirse bien consigo mismo intentando ayudar y haciendo, cuando realmente en el otro, en la otra persona, no hay necesidad de ayuda. Muchas veces proyectamos sobre otras personas nuestra necesidad de ayudar. Hay que estar atentos, ser capaces de atender para reconocer si hay una necesidad, si se nos pide ayuda o si hay una necesidad de ayuda. Primero se ofrece o se intenta dar. Si ves que esa persona o lo que fuere no lo necesita o no es un momento, retirada, porque estamos produciendo en vez de un bien un mal. Entonces esto es importante verlo, porque a veces hay personas que se obcecan con intentar ayudar, y están produciendo un efecto contrario. Es decir, es necesario, por eso reconocer, desligado de nuestro ego, es importante ese trabajo personal, individual, donde no se mezcle lo particular personal con las necesidades de los demás. Hay una frase cuando hacíamos este curso que lo hablábamos, que los héroes muchas veces suelen decir, no tuve más remedio, es decir, actos heroicos, cosas que han hecho por salvar personas, animales, etcétera, y que en ese momento realmente no se analiza a un nivel frontal, sencillamente hay una acción recta, pura recta acción que en milisegundos se decide cómo actuar. Cuando ves a una persona en la calle, un coche, ahí tú no piensas, ahora voy a coger cruzo. No. Directamente vas a coger, vas a actuar, quizás lo coges por el brazo, lo retiras del coche, por ejemplo, un niño, etcétera, etcétera. Esto sería el ejemplo realmente de un acto compasivo, recto, directo y que no ha mediado por la razón, por el intelecto. No siempre va a ser así, pero son situaciones en las que la compasión actúa directamente. Aquellos que desean eliminar su sufrimiento, aquellos que desean disipar el sufrimiento de los demás y aquellos que desean disfrutar de inmensa felicidad
no deben abandonar nunca la práctica de la bodhicitta. Esto lo dice Shantideva. Y hablamos un poquito del concepto bodhicitta. Yo tenía acá, no lo tengo acá, lo digo acá, lo digo ahora. Vale, la bodhicitta. La mente de la iluminación. Bodhi es iluminación, ¿no? De Buddhi, Bodhi, el Buda, esta raíz habla de iluminado o iluminación. El Buddhi, ¿no? El aspecto de Buddhi, este nivel del ser, ¿no? Que es lo que permite que la conciencia vea las cosas, discierna la realidad tal cual es, porque hay una luz, la luz de la conciencia. Y Chitta es mente, por lo tanto sería la mente iluminada o la mente de la iluminación. Entonces, el conseguir ese estado mental es la aspiración en la línea, en cualquier vía espiritual dentro de la tradición oriental, ¿no? Entonces, cuando se habla de la bodhicitta, sí lo tengo en una diapo, mejor espero que lleguemos a ella, porque si no después la pasaremos rápido. Bueno, la bodhicitta tiene dos aspectos. El aspecto convencional o relativa, que sería esa con la cual nosotros identificamos la compasión, ¿no? Es ese deseo de necesidad de ayudar y de aliviar el sufrimiento de todos los seres. Y tenemos la otra bodhicitta, que sería ese reflejo de esa mente ya iluminada, de esa mente que ha entrado en ese estado de realización y que ha realizado, diríamos, el estado de vacuidad, ha pasado el par de opuesto, ha trascendido a ese nivel de realización último. La compasión, ¿cuál es la copia ilusoria de la compasión? Cuando a veces creemos que es compasión, pero es la pena. Es decir, sentir pena. Y esto es interesante, ¿no? La pena. La pena por alguien. Cuando se siente pena, ya no es el dolor y la tristeza, sino también en la pena hay un nivel de estar por encima de, ay, pobrecito de, aquel que siente la pena, cree que es compasión, por aquel que está ahí abajo pasándolo fatal o que no puede, pobre de sí. Ahí realmente hay un ego inflado, comparando y viendo el desnivel, y es realmente, es una copia, es una falsa compasión. Aquí no hay compasión, ¿eh? ¿Qué sería lo contrario a la compasión? Pues la crueldad. Lo que genera la causa de que se despierte esa cualidad en nuestra conciencia es el reconocimiento, el darse cuenta y el cuidado del dolor de aquellos que están sufriendo. Por eso, cuando reconocemos, cuando somos capaces de conectar con el dolor del otro, de sentirlo, la simpatía y la empatía, en este caso la empatía, esa necesidad de ayudar, de aspirar a que cese el sufrimiento, que desaparezca el dolor, y también el hacer para que cese ese sufrimiento de la otra persona, del otro ser. Cuando fracasa, cuando se entra, como decíamos, en depresión o impotencia, ¿no? Personas que cuando no pueden solucionar algo y creen que tienen o deben que solucionarlo ellos como si fuéramos Dios, entre comillas, que las circunstancias de la vida las pudiéramos cambiar todas a libre voluntad, pues ahí hay una gran ignorancia, ¿no? Y es la obcecación, cuando no aceptamos la realidad tal cual es. Por lo tanto, aquí es importante discernir y aceptar la realidad y que esa realidad concreta, ¿qué significa, no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es necesario transformar internamente para hacer una lectura diferente y entender la vida o el significado en la vida en concreta de esa situación dolorosa, entre comillas? La compasión, ¿cuándo es que realmente tiene su efecto positivo o que realmente resulta en un resultado, en un acto? Es cuando hace desaparecer la crueldad. Es decir, cuando desaparece ya la crueldad en uno mismo o en otros, es realmente que la compasión ya ha dominado, ha predominado dentro de toda esta complejidad emocional que es el ser humano, ¿eh? Porque están los distintos aspectos jugando a la par, ¿eh?
El Paul Ekman ha trabajado dentro de este curso que hablábamos, pues se basa mucho en la psicología del Paul Ekman, de sus estudios sobre las emociones básicas. Y él detalla mucho sobre la empatía y la compasión, como decíamos. ¿Y qué se trata? Pues que son reacciones a las emociones de otra persona. Es decir, cómo sentimos en relación con las emociones del otro, de la otra persona. La empatía cognitiva, ¿cuándo es? Cuando uno es capaz de reconocer y de darse cuenta que la otra persona está sintiendo algo. Si cuando tú notas que el otro está triste, está alegre, está contento, tiene celos, está enfadado. Aquí hay una empatía cognitiva porque lo reconoces a un nivel cognitivo, te das cuenta y lo dices. Está enfadado, está enfadada, está triste, está alegre. ¿Cuándo es la empatía emocional? Cuando se siente lo que el otro está sintiendo o la otra está sintiendo. Cuando eres capaz de conectar y sentir al mismo nivel esa emoción. Esto es muy importante en la terapia. También, como hay que ser un canal, ¿no? Llegar a conectar sin atraparlo, sin quedarte con ello tampoco. Es decir, es sentir, es conectar, sentir aquello. Y la empatía compasiva es cuando se quiere ayudar a la otra persona con la situación que tiene en concreto y con el estado emocional. Algunas veces se podrá ayudar con la situación concreta y otras veces se podrá ayudar hasta donde se deje ayudar la otra persona en relación con la emoción que se tiene. Porque al final y al cabo el trabajo emocional solo es posible cuando la persona desea mejorar o producir un cambio o está abierta a otras posibilidades de sentir y de comprender la realidad que está viviendo. Preguntas como para meditar, ¿no? Y reflexionar sobre ello. Cuando uno está en un estado pleno de bondad y de compasión, ¿es posible experimentar disgusto y desprecio? No lo vamos a responder, es para meditar. Son estados antiestéticos. Hay antídotos que ayudan a lidiar con estados emocionales disarmónicos. Y esto es algo que en psicología y en técnicas meditativas o técnicas de métodos espirituales se ha utilizado siempre, bueno, teniendo en cuenta los polos de opuestos, los pares de opuestos, ¿no? Es como trabajar con el otro aspecto, ¿no? Si estás enfadada al principio, trabajo con las emociones, estamos hablando de trabajo con las emociones. Si hay enfado, pues al principio cuando cuesta en el trabajo emocional y de transformación de las emociones, pues cuesta transformar ese enfado, pues ¿qué se podría pues sentir? Lo contrario al enfado, ¿no? Que es el cariño, que es el amor hacia esa persona, hacia eso que genera el enfado. Esto al principio es un método válido, que trabajaría con el opuesto, porque realmente estaríamos hablando de una única cualidad que se estaría expresando en un nivel o en otro. Falta de expresión de la cualidad del amor completamente es el odio. Cuando se expresa es el amor. Ahora están los grados intermedios. Es decir, habría momentos en los que se puede sentir un estado o hay una cierta afinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la totalidad no es o blanco o negro, están los grises y los términos medios. Pero entonces, una manera sería pues trabajar con el opuesto. Ahora, cuando ya se va haciendo un trabajo profundo de meditación y de autotransformación, llega el momento en el que ya el trabajo con el antídoto, con lo opuesto, pues realmente se queda bastante corto, pequeño en lo que significa a nivel de transformación real, profunda de esa psique o de esas emociones de esa persona. Y por lo tanto es lo que se propone ya de atención a la emoción en sí misma, atención a eso que se está experimentando, a ese fenómeno emocional, a ese enfado, a esa rabia.
observarla y verla tal cual es, sin una movilización mental, cognitiva ninguna, sin asociaciones, sin discursos, pura atención en ese ver, en eso que la conciencia atiende pura, sin distracción, va a producir una transformación real en ese estado emocional. Y es para meditarlo y es para experimentarlo. Esa emoción de enfado por sí misma, cuando se atiende a ello de una manera continua, sin discurso, sin identificación, va a transmutar, y es la verdadera transformación, la verdadera transmutación. Esa emoción se va transformando, transmutando, y ese nivel vibratorio de esa emoción va a cambiar. Y al final habrá una paz, una tranquilidad, hasta que se pueda experimentar lo que sería el amor, la bondad amorosa o la compasión, fuere lo que fuere. ¿Puede la compasión permitirnos ser respetuosos en un desacuerdo? Esto es para analizarlo, ¿no? Hoy en día que hay tanto desacuerdo en tantos campos, ¿no? Estamos en la época del desacuerdo. Pues requiere de una actitud compasiva hacia la persona con la que se está en desacuerdo, reconociendo sus perspectivas y entendiendo por qué está ahí. El objetivo de obligar a un acuerdo es evidente que no es compasivo y no es un acuerdo. Es evidente ya en el concepto. Cuando se obliga, se somete. Ahí no hay acuerdo, no hay una imposición. Eso es dictatorial, ¿no? Por lo tanto, es evidente que ahí no hay compasión. Esto les cito, son técnicas que se utilizan dentro de la tradición budista, como es el ofrecimiento del Tonglen. Lo leo, lo escuchamos, y que es un método meditativo, es una técnica de las más profundas, intensas, transformadoras para el ofrecimiento a los demás. Que me convierta en un tesoro inagotable para los pobres y destituidos. Que me transforme en todo lo que necesiten y esté siempre a su disposición. Este es el ofrecimiento. Y después está el dar y tomar, que es lo que significa que realmente esto lo debe practicar aquel que realmente esté muy en armonía consigo mismo. Y que esté en un estado meditativo y haya realmente trabajado ya lo que es y experimentado lo que es la verdadera compasión o bodhicitta. Que el daño que he causado a los demás por mi beneficio vuelva y caiga sobre mí por su beneficio. En primer lugar, debo practicar la meditación de igualarme con los demás, puesto que todos somos iguales en que deseamos ser felices y evitar el sufrimiento. Debo estimar a todos los seres tanto como a mí mismo. A partir de este momento, sin sentimiento de pérdida, ofrezco mi cuerpo, mi riqueza y mis virtudes acumuladas en los 3 tiempos para ayudar a todos los seres sintientes, mis madres. Y aquí le llaman mis madres. Es decir, la interconexión con todos los seres vivientes, de todos los reinos. Y aquí ya es lo que hemos comentado de la bodhicitta, que ya lo hemos leído, convencional y última, o relativa y absoluta, que ya lo hablamos. Y pasamos a la alegría empática o mudita. La alegría empática es el estado de regocijo de ver a otros, experimentar la buena fortuna. Qué maravilla, ¿eh? Se trata de un sincero y edificante sentido de la alegría por la presencia de la virtud y la bondad en el mundo. Es cuando vemos esa cualidad, esa realización, esa virtud en otra persona, en otro animal, en un país, en un planeta, y que hace que despierta en ti esa alegría, esa felicidad interna, alegría, ese regocijo, ese gozo. La copia ilusoria
es decir, falsa alegría empática o mudita, falsa mudita, es la frívola alegría. Sería el enemigo cercano, sería ese síndrome de Poliana de esa película de Disney, ¿no? Es un tipo superficial de pensamiento positivo, que todo está bien y felicidad por todo, ¿no? Y que incluso a veces llega a enfadar y a molestar a otras personas, ¿no? Porque diríamos, esta no se da cuenta de que estoy pasándolo mal o que la situación no es tan fácil y esta alegría por todo. Es decir, que hay algo superficial que no encaja con la realidad que se vive, que no es empática, que no hay sintonía con la realidad ni con nosotros. Es decir, es una alegría superficial. Lo contrario, ¿qué sería? Pues la envidia, el cinismo. La causa, lo que lo produce, lo que lo genera, hace que despierta en ti, que los demás, que otros, que los demás y tú mismo prosperen, y el reconocimiento de esa felicidad, de esa realización. ¿Cuándo es que falla esta cualidad de mudita? Cuando se produce lo que decíamos de la frivolidad superficial. Y tiene éxito, o quiere decir que esa cualidad se ha expresado con la consecuencia que es la apreciación constructiva de los valores y riqueza de la buena fortuna o cualidades o actos de los demás. Hay una diferencia grande entre el regocijo de las propias virtudes con la autocongratulación. Es decir, es importante reconocer las propias virtudes y cualidades cada uno, es importante en la vida, para, aparte de adaptarse, para ofrecerlas y porque eso es un camino que te guía, cuál es tu dharma, ¿no? ¿Qué es lo que debes hacer en la vida? Hacia dónde darte, cómo hacerlo, ¿no? Es una cualidad importante el verlo, el reconocerlo, el darte cuenta. Pero hay otra forma que sería, hay que diferenciarlo de lo que es la autocongratulación, el envanecimiento, la inflación del ego, cuando se le añade más y se le da una cualidad superior a lo que es y al individuo. Es decir, aquí lo importante es ver la cualidad, reconocerla sin que exista esa autoinflación del ego. Es decir, aunque sea buen deportista, ahora porque yo sea el mejor deportista de la élite, pues ahora no voy a creer que soy el mejor de todas las personas y que todos los demás tienen que rendirte pleitesía o venir a cuenta tuya. Por ejemplo, un ejemplo simple, pero así en relación con cualquiera de las cualidades. Y todo el mundo tiene sus cualidades y sus cualidades no desarrolladas. Algunas más desarrolladas y otras menos desarrolladas. Y eso es lo que nos diferencia a todos en este gran patio, ¿no?, de la vida, ¿no? Unos aportan un aspecto, otros aportamos otro, etcétera, etcétera. Y esta es la riqueza cuando se mira lo que es la totalidad. Pues es importante verlo. Hay que diferenciar entre esto, entre reconocer cuáles son tus virtudes propias y cuando hay un aferramiento y un engordamiento, una inflación del ego debido a determinada cualidad que se puede tener. Y esto sería el paralelismo, ¿no? En relación con el remordimiento y la culpa, ¿no? No es lo mismo sentir remordimiento por algo, por alguna situación no, que se ha hecho que no es la mejor y que la cual no te agrada y no estás contento por ella, de la culpa. El remordimiento es importante porque te das cuenta de que ese acto no estuvo bien y quisieras no repetirlo, pero la culpa es cuando uno se queda ya rumiando sobre ello, sintiendo todos los acompañantes de quizás una posible autoinflagelación, ¿no? Y quedarte etiquetándote o hundiéndote más o añadiendo pues discapacidades a tu persona y deprimiéndote al final y al cabo. Es decir, sería como la equivalencia. Meditar sobre mudita es una práctica valiosa y eficaz. Mudita, alegría empática, para la neutralización de esto que hablábamos, de la propia baja autoestima, de la envidia, de la depresión, del cinismo, así como el remordimiento contrarresta la potencia de un acto lamentable, así el regocijo, esta alegría interna, esta alegría empática, aumenta la potencia de un acto digno. Es decir, que refuerza que esa cualidad que se expresa en un acto, cuando sientes eso y estás alegre por ello, va a reforzarlo
y va a permitir que esa cualidad se pueda pues enraizar mucho más. Es lo mismo que con los niños, ¿no? Cuando lo estás educando, el niño pequeño, cuando ves que acaba de decir o escribir las primeras letras, ¿qué sientes? Normalmente todos los padres están felices, ¿no? Y los maestros, ¡ah, qué bien! ¿Y qué le haces? Se lo dices, lo expresas, y esa alegría hace que esa cualidad, que eso que se está despertando y que ha conseguido, pues que lo estimule todavía a expresar mucho más todo ese potencial que tiene. Ecuanimidad o peca. Esta cualidad, bueno, lo digo ahora para empezar, antes que se me olvide, porque es importante. Esta cualidad, incluso grandes maestros de la meditación, que se hablan de los distintos niveles de absorción, de ahí que los reinos, cuando se hablaba de los reinos de Brahma, hablábamos de esto, ¿no? También tenía que ver con esto, con los niveles de absorción en la práctica meditativa, ¿no? Sería el equivalente. Y es que estos estados se van consiguiendo en la medida que el meditador va entrando en estados más profundos de meditación o los jnanas, ¿no? Las absorciones meditativas. Cuando se va llegando a los niveles más profundos, estas primeras tres cualidades que hemos hablado, la bondad amorosa, la compasión y la alegría o la mudita, van a cesar. Llegará el momento en el que ni las cualidades más positivas, ni las faltas de cualidades más grandes van a distorsionar, van a alterar ese equilibrio, esa armonía, esa paz, esa ecuanimidad. Va a estar el ser inamovible en el nivel profundo de conciencia. Y la cualidad que va a permanecer hasta el último momento en desaparecer a los estados más profundos de absorción es la ecuanimidad o upekkha. Así que esta cualidad es para estudiarla, meditarla profundamente, incluso dedicarle cursos o charlas o retiros a trabajarlo. Al ver la fugacidad y mutabilidad de las relaciones humanas, se despierta la ecuanimidad. Al ver todo lo cambiante, ¿no? De la existencia, lo transitorio, todo lo impermanente. La transformación yo-tú en la relación con el otro permite una conexión profunda y duradera con todos los seres sintientes. Profunda y duradera, más allá de la identificación personal, de los apegos. Una conexión ser-ser, una conexión de conciencia, de vida una. La copia ilusoria, la falsa ecuanimidad, es la de la ignorancia, o sea, la indiferencia. Es decir, aquellos que no son capaces de sentir en relación con el dolor o con las cualidades de los demás, es la indiferencia. Y es muy dañina la indiferencia. Hace mucho, mucho daño, más que el propio enfado, odio incluso. Lo contrario a la ecuanimidad es el apego y la aversión. Es decir, cualquiera de estos dos aspectos, el apego o aversión, la atracción o la repulsión, cualquiera de las dos expresiones del apego serían lo contrario. La causa de la ecuanimidad es ver la naturaleza arbitraria y lo cambiante de las relaciones humanas. Es decir, al ver cómo se expresa la existencia, la vida, las relaciones, los objetos y fenómenos de la vida, va a haber un discernimiento, va a haber una capacidad de reconocer las leyes de la existencia, la profunda sabiduría va a ir arraigando a la conciencia y va a llegarse a percibir lo que es de una manera
en el que no va a haber apego, no va a haber esa atracción, esa repulsión, no va a haber esa identificación con los distintos objetos, fenómenos, personas. Se va a ver la vida con esa visión del ser, de la conciencia que fluye, que no está apegada en el tiempo, que no está queriendo retener lo irretenible en el momento presente. Es ese estado en el que no se queda apegado al pasado, ni se queda apegado al temor de lo que suceda en el futuro, ni tampoco en el presente, que no existe, que es un momento cambiante. Por lo tanto, ahí quedaría ese estado que fluye, que ve lo que es, lo que está haciendo en esa constante transformación de la forma. Es decir, es viéndose, reconociéndose la forma cambiante de la existencia, de los fenómenos, de las relaciones, todo lo formal en su constante evolución y transformación, y aquello que permanece inmutable, incambiable, imperecedero. De ahí proviene entonces de esa conciencia esa cualidad de la ecuanimidad, el upekkha. Upekkha, ¿cuándo es que falla? Es decir, cuando realmente no se consigue, cuando no es upekkha. Es aquel estado relacionado con la ignorancia, que es la indiferencia, como decíamos. Es decir, que es en el camino espiritual, en la medida en que se conocen estas cualidades, se intentan despertar, hay que diferenciar y darnos cuenta cuando realmente se está expresando la ecuanimidad y cuando realmente es indiferencia. Es lo importante ver aquí. Cuando es que upekkha entonces consigue un resultado en el sentido de que se expresa y se manifiesta en la vida, cuando el apego egoísta y la aversión por los demás desaparece. Tanto aquello que te satisface en cualquier plano, en cualquier sentido, y que te podría producir apego, como aquello que te produce rechazo o aversión. Desaparecen el deseo, los pares de opuesto, raga y devecha, ya desaparecen estos estados cambiantes que nos tienen atrapados y que son las causas del sufrimiento. Ahí es entonces cuando upekkha se expresa y ya hemos conseguido ese estado interno. Vamos a ver la interrelación que habría de estas 4 prácticas o cultivos de estas cualidades del corazón. Si el cultivo del amor o la bondad amorosa sucumbe al apego egoísta, meditemos entonces sobre la ecuanimidad. Si el cultivo de la compasión sucumbe a la depresión o la tristeza, meditemos entonces en la alegría empática. Si el cultivo de la alegría empática sucumbe al entusiasmo del enamoramiento o el apego de los placeres hedonistas, meditemos entonces sobre la bondad amorosa. Si el cultivo de la ecuanimidad sucumbe a la indiferencia distante, entonces meditemos en la compasión. Es decir, que las 4 cualidades van a complementarse y una va a reforzar la otra. Esto lo podemos meditar, después trabajar y comprender cómo una va a conectarse con la otra y van a permitir que las 4 realmente están expresando las cualidades del ser y no están separadas. Y para terminar, les quiero leer estos fragmentos de Santideva. Incluso aquellos que desean encontrar la felicidad y evitar el sufrimiento, vagarán sin rumbo ni objeto si no practican el adiestramiento de la mente, el Dharma supremo y principal. Cuando vaya a surgir en mi mente el apego y el enfado, no debo hacer ni decir nada, sino permanecer impasible como un trozo de madera. Toda la felicidad de este mundo surge del deseo de ayudar a los demás a ser felices, mientras que todo el sufrimiento surge de desear nuestra propia felicidad.